En España, la nueva legislación relativa a contaminación atmosférica y calidad de aire reza en el Boletín Oficial del Estado número 25, que fue publicado el sábado 29 de enero de 2011, y se han publicado las siguientes normas relativas a contaminación atmosférica y calidad del aire. En principio, o en primer lugar, tenemos el Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Y luego tenemos el Real Decreto 101/2011 del 28 de enero, por el que se establecen las normas básicas que han de regir los sistemas de acreditación y verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y los datos, toneladas kilómetro, de los operadores aéreos y de las solicitudes de asignación gratuita transitoria de las instalaciones fijas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por el que se regula el régimen de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero. El Real Decreto 102/2011 de 28 de enero es el relativo a la mejora de la calidad del aire, que es el que realmente va a cambiar la normativa anterior, entre cuyos objetivos figuran: primero, definir y establecer objetivos de calidad del aire de acuerdo con el anexo 3 de la Ley 34/2007 con respecto a las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno, partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono, ozono, arsénico, cadmio, níquel y benzoalfapirenos en el aire ambiente, como en el anterior fonograma ya hablamos. En segundo lugar, regular la evaluación, el mantenimiento y la mejora de la calidad del aire en relación con las sustancias enumeradas en el apartado anterior y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los HAP, distintos al benzoalfapireno. En tercer punto, establecer métodos y criterios comunes de evaluación de las concentraciones de las sustancias reguladas en el apartado primero, el mercurio y los poliaromáticos, y de los depósitos de arsénico, cadmio, mercurio, níquel y HAP. En cuarto lugar, determinar la información a la población y a la Comisión Europea sobre las concentraciones y los depósitos de las sustancias mencionadas en los apartados anteriores, el cumplimiento de sus objetivos de calidad del aire, los planes de mejora y demás aspectos regulados en la presente norma. También, igualmente, establecer para el amoníaco, de acuerdo con el anexo 3 de la Ley 34/2007, métodos y criterios de evaluación y establecer la información a facilitar a la población y a intercambiar entre las administraciones. Como punto concreto, cabe resaltar el estudio del Real Decreto 117/2003 del 31 de enero sobre la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. Este decreto conforma uno más de toda la lista de decretos que hacen mención a la protección medioambiental. Por todo es sabido que el uso de disolventes en ciertas actividades da lugar a emisiones de compuestos orgánicos a la atmósfera que pueden ser nocivos para la salud y producir importantes perjuicios a los recursos naturales. Es decir, talleres de chapa de pintura, talleres donde se usan disolventes orgánicos para extraer la grasa de piezas metálicas, para quitar restos de barnices, de lacas, etc. Consciente de lo anterior, el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó el 11 de marzo de 1999 la Directiva 1999/13, que tiene por objeto prevenir o reducir los efectos nocivos que para las personas y el medio ambiente pueden derivarse de algunas actividades que utilizan en sus procedimientos de fabricación o de trabajo disolventes orgánicos en cantidades importantes. Esta directiva impone a los titulares de instalaciones en las que se realizan dichas actividades determinadas obligaciones, entre ellas la de no superar los distintos valores límite de emisión que se especifican o la de reducir sus emisiones por otros medios como el uso de productos con bajo contenido en disolvente o exentos de ellos. Asimismo, de conformidad con la citada norma comunitaria, las autoridades competentes deberán comprobar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, quedando obligados los titulares de las instalaciones a facilitar a aquellos los datos e informaciones necesarios para el desarrollo de su labor. Todo ello ha quedado conformado en la distribución o consecución de un documento que es perfectamente redactable por un técnico medioambiental. Aquí tenéis el link de la propia norma. Si nos vamos al capítulo o al artículo 1, tenemos el objeto y ámbito de aplicación, y efectivamente este Real Decreto tiene por objeto evitar, o cuando ello no sea posible, reducir los efectos directos o indirectos de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Quedan incluidas en su ámbito de aplicación las instalaciones en las que se desarrollan algunas de las actividades incluidas en anexo 1, siempre que se realizan superando los umbrales de consumo de disolventes establecido en el anexo 2. Echemos un vistazo al anexo 1. En el anexo 1 podéis ver que conforman industrias como recubrimiento con adhesivos, actividades
de recubrimientos en vehículos, coches, cabinas de camiones, furgonetas, autobuses definidos como vehículos, remolques, superficies metálicas y de plásticos, superficies de madera, superficie de tejidos, telas, películas y papel, el cuero. No se incluyen los recubrimientos de sustrato con metales mediante técnicas de atomización química y electroforesis. Si la actividad de recubrimiento incluye una fase en la que se imprime el mismo artículo, dicha fase de impresión se considerará como aparte de la actividad de recubrimiento. El recubrimiento de bobinas, la limpieza en seco en tintorerías, la fabricación de calzado, fabricación de recubrimiento de barnices, tintas y adhesivos, la fabricación de productos farmacéuticos, las imprentas, la limpieza de superficies, etcétera, etcétera. Aquí tenéis toda la lista. Y en anexo 2, efectivamente, podéis ver cómo se conforma el cuadro de límites. Por ejemplo, en una empresa tipo 4 de limpieza de superficies utilizando compuestos especificados en el apartado 1 del artículo 5, por ejemplo, el desengrase de piezas metálicos con tricloroetileno, veis que el umbral de consumo de disolventes en toneladas años se fija en de 1 a 5. Los valores límite de emisión de gases residuales, expresados en miligramos por metro cúbico normalizado, queda en 75. Y los valores de emisión difusas queda establecido entre 20 y 15. Y los valores límite de emisión total quedan establecidos conforme luego veremos en las definiciones correspondientes. En el apartado de definiciones cabe definir o que tengamos claro que se considera, en primer lugar, emisión difusa. La emisión difusa, primeramente empezando por el concepto de emisión, toda descarga al medio ambiente de compuestos orgánicos volátiles procedentes de una instalación. Las emisiones difusas son toda emisión no contenida en gases residuales de compuestos orgánicos volátiles del aire, suelo o agua, así como, salvo indicación en contrario en anexo 2, los disolventes contenidos en cualquier producto. Quedan incluidas las emisiones no capturadas liberadas al medio ambiente exterior por las ventanas, puertas, respiraderos y aperturas similares. Los gases residuales es toda descarga gaseosa final al aire que contenga compuestos orgánicos volátiles u otros contaminantes procedentes de una chimenea o equipo de reducción. El caudal volumétrico debe expresarse en metros cúbicos hora en condiciones normales. Y las emisiones totales es la suma de las emisiones difusas y de las emisiones de gases residuales. El compuesto orgánico volátil se considera el BOC o COF con las siglas españolas, todo compuesto orgánico que tenga 293,15 Kelvin, una presión de vapor de 0,01 kilopascales, es decir, a una temperatura estándar de 20 grados centígrados, la presión de vapor no puede ser mayor de 0,01 kilopascales o más, o que tenga una volatilidad equivalente en las condiciones particulares de uso. Se incluye en esta definición la fracción de creosota que sobrepase este valor de presión de vapor a la temperatura indicada de 293,15 Kelvin. Aquí podéis, para quien guste, completar todas esas definiciones. Aquí en la parte final del anexo tenéis un ejemplo práctico de cómo calcular un sistema de reducción. Nunca olvidéis que el fin último de la norma es evitar o conformar la minimización de la emisión de compuesto orgánico volátil al medio ambiente. Para ello se conforma o se insta a la ejecución de un plan de gestión de disolventes. En ese plan de gestión, el propio empresario, bajo el auspicio de un técnico competente, redactará un informe de los consumos, de los restos residuales, de lo que queda en producto, de lo que queda en proceso, para que en todo momento quede controlado, de manera que si una empresa declara la adquisición de un X tonelaje de disolventes o de productos que lo contengan, a la hora de presentar la notificación de las emisiones controlada de dichos disolventes, todo cuadre perfectamente, haciendo caso a un perfecto balance de materia. En las definiciones queda definido la entrada de disolventes y intrants, cantidad de disolvente orgánico o su cantidad de mezcla adquirida utilizados como materia prima en el proceso durante el periodo a lo largo del cual se calcula el balance de masas. El I2 es la cantidad de disolventes orgánicos o su cantidad de mezclas recuperados y reutilizados como entrada de disolventes en el proceso. Se cuenta el disolvente reciclado cada vez que se utilice para realizar la actividad. Y luego está la salida de disolventes, el outlet o outsource. El O1 son emisiones en gases residuales.
El O2 son disolventes orgánicos perdidos en el agua. En caso necesario, teniendo en cuenta el tratamiento de agua residual, calcular el O5. El O3, cantidad de disolventes orgánicos que permanecen como contaminación o residuo en la salida del producto de proceso. Podría ser el resto de un percloroetileno en un proceso de lavado de seco que queda en la propia tejido absorbido. El O4 son las emisiones no capturadas de disolventes orgánicos al aire. Aquí se incluyen la ventilación general de las salas, cuando se libera el aire al entorno exterior o a través de las ventanas, puertas, respiradores y aberturas similares. El O5 son los disolventes orgánicos, compuestos orgánicos perdidos debido a reacciones químicas o físicas. Se incluye, por ejemplo, los que se destruyen, como por incineración u otro tratamiento de gases residuales o aguas residuales. El O6 son los disolventes orgánicos contenidos en los residuos recogidos. El O7 son los disolventes orgánicos o disolventes orgánicos contenidos en mezclas vendidos como productos comerciales. El O8 son disolventes orgánicos contenidos en mezclas recuperados para su reutilización en la medida en que no contabilice el O7. Y el O9, disolventes orgánicos liberados por otras vías. Respecto a orientaciones sobre el uso del plan de gestión de disolventes, para verificar el cumplimiento tenemos que para todas las actividades se sigue en el anexo 3, debe hacerse anualmente el plan de gestión de disolventes para determinar el consumo. El consumo es simplemente la resta entre el I1 y el O8. Para evaluar el cumplimiento con un valor límite de emisión total expresado en emisiones de disolventes por producto unitario o conformes a otras disposiciones contenidas en el anexo 2, debe hacerse anualmente el plan de gestión de disolventes para determinar las emisiones. Las emisiones corresponden a la F más la O1, donde la F es la emisión difusa, según se define en el apartado 2 a continuación. Las emisiones difusas, la metodología puede calcularse con la regla de ecuación siguiente, como veis, la I1 menos el O1, O5, O6, O7 y 8, o bien el O2 más O3 más O4 más O9. Esta cantidad puede determinarse por medición directa de las cantidades, que también es posible, o de forma alternativa puede hacerse un